De aquí al 7 de septiembre, le vamos a estarle preguntando a los expertos qué esperan y qué creen que va a traer el paquete económico para el año que entra. Comenzamos contigo, mi querido Iván Arias, director de estudios económicos de Citibanamex. Qué gusto siempre platicar contigo, Iván. Hola David, muy buenas noches a ti y a todo el auditorio. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Elige por dónde quieres empezar. ¿Con qué crees que vaya a tener o qué esperas que vaya a traer el paquete económico? Y si es lo mismo, que también me lo digas. Sí, claro, muchas gracias. Mira, yo empezaría con el marco macro, dado que eso serían los supuestos para las estimaciones de finanzas públicas. Yo pensaría algo muy similar a lo que vimos en años anteriores. Estimaciones bastante cercanas a la de los analistas y otros organismos internacionales en términos de tipo de cambio, de tasa de interés, de precio del petróleo, pero sí supuestos relativamente optimistas, al menos respecto a lo que se prevé ahorita en el escenario actual, para la actividad económica, es decir, el PIB y la producción de petróleo. O sea, ¿qué esperarías en términos numéricos? En términos numéricos, yo pienso que podrían establecer un crecimiento de alrededor de 3.5%. La semana pasada el subsecretario Llorio señaló que estaban previendo un crecimiento de entre 3 y 4%, entonces posiblemente podrían irse por un punto medio, 3.5%, muy por arriba de las estimaciones del consenso, que está en 1.6%, y la nuestra, que está en 1.4%. En términos de plataforma de producción de petróleo, nosotros pensamos que puedan ubicarla en 2 millones de barriles diarios, lo cual estaría pues bastante por arriba de nuestra estimación de 1.7 millones de barriles diarios. Oye, a ver, creo que el subsecretario Llorio se ha ganado más o menos respeto porque ha sido, en términos generales, más atinado que el consenso del mercado, ¿no? Cuando hace estimaciones. Parecería que hay una gran diferencia entre el mercado de hoy y la estimación que tiene la Secretaría de Hacienda para el año que entra. O sea, que hay como mucha brecha en el 2024, ¿no? Es cierto, reconocería que en los años recientes lo que hemos visto en términos de crecimiento observado ha sido más cercano a lo que previó la Secretaría de Hacienda en el presupuesto respecto a lo que estimamos los analistas en el momento de elaboración de este documento. No así en los primeros 2 años, claramente, 2020 fue extraordinario, pero también 2019. Y un poquito es qué explicaría el que pudiera mantenerse un crecimiento similar al de este año en el próximo año, cuando se prevé, por un lado, una desaceleración de la actividad económica en Estados Unidos, que eso llevaría un menor crecimiento de nuestras exportaciones, y también un efecto que ya sea más visible de las tasas de interés tan elevadas, ¿no? Yo creo que ya nada más con esos dos efectos, pues ya esperaríamos un crecimiento pues más lento del que este año, ¿no? Algo que ha comentado el subsecretario Llorio del gobierno en general es que ellos estiman un efecto ya desde el muy corto plazo de las tendencias de nearshoring en la actividad económica. Yo no me pensaría que pudiéramos ver un efecto tan significativo como para que lleve a un crecimiento adicional de más de un punto porcentual. Por ejemplo, nosotros lo estimamos en alrededor de medio punto porcentual ya ese efecto. Oye, ¿qué está pasando ahí? Porque hay como dos visiones. Algunos otros bancos están mucho más optimistas del nearshoring y otros, como ustedes, no tan optimistas. ¿Cómo llegan a ustedes a la conclusión esa de que no hay que estar tan optimistas? Bien, nosotros el análisis que hicimos es, ¿cuánto ha ganado México en participación de mercado en Estados Unidos? Eso sí, lo estamos viendo y pensamos que podría persistir hacia adelante. Nosotros vemos potencial para que México en los siguientes años pudiera incrementar su participación de mercado en las importaciones totales de Estados Unidos
en más de 1.5 puntos porcentuales, lo cual es significativo. Eso nosotros lo tradujimos a términos de dólares nominales, ¿no? Y esto nos lleva a estimar alrededor de 50,000, 60,000 millones de dólares adicionales de crecimiento. Eso hay que traducirlo a términos de PIB, porque hay que descontar que parte de estas exportaciones son reexportaciones de insumos que nosotros importamos. Es decir, en 50,000, 66,000 millones de dólares, en parte está que importamos motores, por ejemplo, que después se ensamblan aquí, partes de otra maquinaria, partes, por ejemplo, de ropa terminada, y entonces eso no es un valor agregado que nosotros estemos dando, ¿no? Entonces hay que limpiar por esos insumos importados para llegar al efecto en el PIB. Y nosotros algo que sí adicionamos, además de este efecto neto en las exportaciones, es la inversión adicional que nosotros estimamos se requiere para expandir la plataforma de exportación. Y este efecto neto es el que nos da de alrededor de medio punto porcentual en los próximos años. Oye, volviendo a la parte esta de los criterios generales, la inflación, ¿qué va a pasar con ella en la visión de ustedes, Iván? Nosotros pensamos que va a seguir disminuyendo el próximo año, que estimamos un cierre este año de 4.7%, hacia el próximo año de 4.1%, considerando, por ejemplo, lo que hizo Hacienda en sus precriterios en abril, se fueron muy en línea con lo que estimaba el mercado en aquel entonces, de 4.0%. Pensamos que van a tener una estimación de alrededor de 4.0% en inflación. O sea, que alcanzarían, o sea, en la visión de ustedes en Citibanamex, que ya se alcanzaría la meta de inflación, el máximo permitido, ¿no? Exactamente, eso es lo que prevemos. Eso sería buenísimo. A ver, y en materia de tasas de interés, porque hay que ver que todavía hoy hay quienes estamos esperando todavía un aumento más. Yo descarto totalmente la posibilidad de que empiecen a disminuir, pero y no se me haría remoto un aumento más en la tasa de referencia. Sí, mira, nosotros estamos muy en línea con la mediana de los analistas en el caso de México, esperando sí un recorte en el último mes del año. Dadas las siguientes condiciones, pensamos que la inflación cerraría en 4.7%, como te señalaba. Más importante tal vez que ese 4.7% es que la inflación subyacente, en la que ha puesto más énfasis en sus preocupaciones la Junta de Gobierno. Es que no ha cedido. No ha cedido. Nosotros pensamos que de aquí a cierre de año sí cedería un poco más y cerraría en 5.1%, bastante por debajo de lo que se ha observado recientemente, si bien todavía muy por arriba del promedio histórico, pero encaminada hacia allá. Nosotros pensamos que eso, junto con un tipo de cambio pues bastante fuerte, y una tasa de interés real ex ante extraordinariamente elevada en un entorno de un menor crecimiento económico, que es lo que prevemos hacia cierre de año, sí le daría todo ese escenario condiciones a Banxico para empezar a recortar. Pero en definitiva no descartamos que esto pudiera retrasarse al primer trimestre del año, ¿no? Sí, porque la inflación subyacente no acaba de ceder y el impacto que tienen las altas tasas en la economía, pues al menos en la de México no lo está parando, ¿no? Está creciendo, digamos, y están creciendo algunos indicadores bancarios importantes. Sí, de acuerdo contigo, ¿no? Parecería que el mayor efecto que hemos visto sobre la inflación subyacente en particular es más bien un reflejo de una menor inflación a nivel mundial en mercancías y el efecto favorable que ha tenido el tipo de cambio, ¿no? Eso es cierto, pero este segundo efecto pensamos que va a seguir contribuyendo hacia adelante. Donde vemos los riesgos es más en la inflación de servicios, en la medida que siga sorprendiendo el alza del consumo, pues sí veríamos riesgos a alza para la inflación subyacente. En la medida que sí pudiera empezar a desacelerarse,
es que nosotros estimaríamos una inflación al cierre, como comentaba, de 5.1% para la subyacente. Hablas de la fortaleza del tipo de cambio, Iván. ¿Dónde va a estar el tipo de cambio? Ya vimos que Banco de México y la Secretaría de Hacienda y la Comisión de Cambios pues vieron como buen momento para incluso sacar un poquito más las manos del mercado, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Y vimos cómo pues ha habido cierta reacción en el tipo de cambio. Nosotros estimamos que de aquí hacia el cierre de año debería subir un poquito más hacia 17.5 pesos por dólar. Justo en este escenario de una desaceleración de la actividad económica y que Banxico realizara un primer recorte de tasas de interés. Como quiera, un nivel de 17.5 pesos por dólar, pues es mucho menor, por ejemplo, respecto al 19.5 de cierre del año pasado. Sí, no, o sea, ha habido una apreciación importante, más todo este sexenio, pues, básicamente ha habido apreciación, salvo los brincos por la pandemia y el cambio de gobierno, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? Hacia adelante pensaríamos que este escenario de menores tasas de interés a lo largo del próximo año llevaría a una tendencia de desliz adicional hacia 18.7 pesos por dólar. Como quiera, insisto, un nivel relativamente bajo, ¿no? Descartas totalmente cualquier impuesto, o sea, que sí se va a cumplir esta palabra del subsecretario Llorio en el sentido de que van a seguir con el plan presidencial original de no aumentar tasas, no crear nuevos impuestos. ¿Crees que se mantiene? Sí, ¿no? Es difícil pensar que en un año electoral pudiera impulsarse una reforma fiscal cuando no se hizo en un escenario político más favorable para el gobierno, entonces sí lo descartaríamos. Eso, de hecho, pues implicaría que los ingresos del gobierno pues se van a mantener relativamente limitados en un contexto de presiones de gasto crecientes, ¿no? Entonces, esperaríamos que el déficit público pues se va a mantener relativamente elevado el próximo año. Sí, sin duda. Iván, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Te mando un abrazo. De nada, al contrario, muchas gracias. Muy buenas noches a ti y a todos los auditores.